Tuna, hola a todos, una visita inesperada irrumpe en la vida de Alex. Una mujer misteriosa aparece en la puerta de su casa, trayendo consigo preguntas que hieren y sombras que amenazan la paz. ¿Quién es ella realmente? ¿Y qué hará Alex para no perder lo más valioso, su amor con Tuna? El corazón de Tuna tiembla, porque el amor que parecía indestructible ahora se encuentra bajo amenaza. ¿Podrá resistir la tormenta y quedarse para siempre al lado del hombre que ama, o el destino volverá a separarlos cruelmente? La tarde estaba envuelta en un silencio extraño cuando una mujer elegante apareció en la puerta de la casa de Alex. Nadie en el vecindario la había visto antes, pero caminaba con paso seguro, como si ya perteneciera a aquel lugar. La madre de Alex la recibió con una sonrisa cálida, demasiado cálida para una desconocida. Y así, la presencia inesperada de esa mujer comenzó a levantar preguntas que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Quién era ella? ¿Por qué había llegado justo en ese momento en que la vida de Alex parecía entrar en equilibrio con Tuna? Alex, director ejecutivo de una empresa en expansión, estaba en plena lucha por mantener el negocio de la cosecha de pomelos, al mismo tiempo que intentaba cuidar su relación secreta con Tuna, la mujer que lo había acompañado en silencio y con ternura. Sin embargo, el destino parecía conspirar en su contra. Su madre no sabía nada de esa relación y había comenzado a poner sus ojos en otra persona. Mai, la amiga de la infancia de Alex y John. Tuna, al enterarse de la cercanía de aquella mujer con la familia de Alex, sintió como una sombra fría se extendía en su corazón. Ella había dado todo para reconstruir su vida, para confiar otra vez en el amor, y ahora temía que la diferencia de mundos, su humildad frente al apellido poderoso de Alex, se convirtiera en un muro imposible de derribar. Alex, atrapado entre tres frentes, los negocios, su madre y el amor verdadero, se sentía desgarrado. ¿Debía callar y aceptar la voluntad de su madre? ¿O debía alzar la voz y arriesgarlo todo para defender a Tuna? La sola idea de perderla le cortaba la respiración. Aquella noche, mientras observaba a Tuna desde su oficina, Alex comprendió que ya no podía ocultar más la verdad. Si no hablaba ahora, si no protegía lo que había construido con ella, corría el riesgo de perderla para siempre. El destino estaba en sus manos, confesar su amor ante su madre y enfrentar la tormenta, o resignarse a un futuro en el que Tuna solo sería un recuerdo doloroso. Y entonces, con una determinación nueva en la mirada, Alex se prometió a sí mismo: haré todo lo que sea necesario para estar contigo, Tuna, aunque el mundo entero se oponga. La visita de aquella mujer, Mai, no fue una coincidencia. La madre de Alex la había invitado a la casa con la esperanza de reavivar una vieja conexión, convencida de que ella sería la compañera ideal para su hijo. Mai, con su sonrisa segura y su actitud refinada, parecía encajar en cada rincón de ese hogar, como si hubiera estado destinada a ocupar ese lugar desde siempre. Tuna lo notó desde el primer momento. En el saludo distante de la madre, en la forma en que la conversación giraba alrededor de los recuerdos de infancia de Alex y Mai, ella percibió claramente el mensaje: su presencia allí era apenas tolerada, casi invisible. Su corazón se encogió, y una duda punzante empezó a crecer en su interior: ¿y si Alex, presionado por su familia, terminaba alejándose de mí? Alex, mientras tanto, trataba de mantener la calma. Sabía que el silencio solo empeoraría las cosas. Esa misma noche, cuando todos se habían retirado, se acercó a su madre. La encontró en la sala, observando viejas fotografías.
Madre, dijo con voz firme, necesito hablar contigo. Ella levantó la mirada, sorprendida por el tono de su hijo. Alex respiró hondo y continuó, sé lo que intentas hacer trayendo a Maya a la casa. Pero quiero que sepas algo, mi corazón ya pertenece a alguien. Amo a Tuna, y no pienso dejarla. El rostro de su madre se endureció, como si aquellas palabras fueran un golpe inesperado. Guardó silencio unos segundos, luego respondió con frialdad, ¿Tuna? Esa muchacha no tiene nada que ofrecerte, Alex. Tu camino es otro. Pero Alex no retrocedió. Se acercó más, con una determinación que ella no había visto en mucho tiempo. Lo único que necesito es a ella. El negocio, la familia, todo lo que he logrado. No tendría sentido sin Tuna a mi lado. Prefiero enfrentar tu enojo a perderla. En otra habitación, Tuna había escuchado parte de la conversación. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de una mezcla de temor y gratitud. Por primera vez, entendía que Alex estaba dispuesto a desafiarlo todo por ella. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. La madre de Alex no respondió de inmediato, y la tensión llenó la casa como una tormenta que estaba por desatarse. Alex sabía que esa era solo la primera batalla, pero también la más importante, había dado el paso de no ocultar más su amor. La madre de Alex permaneció en silencio, con los ojos fijos en el retrato de su difunto esposo sobre la pared. Su corazón estaba dividido, por un lado, el orgullo y las expectativas que siempre había depositado en su hijo, por otro, la fuerza inquebrantable de las palabras de Alex. Finalmente habló, con voz grave, no entiendes, Alex. El amor no es suficiente. La vida te pedirá más. Tuna no viene de nuestra posición, no conoce el peso de nuestras responsabilidades. ¿Cómo crees que podrás soportar este mundo? Alex apretó los puños, conteniendo la rabia y el dolor. Madre, justamente porque la conozco sé que es más fuerte que cualquiera de nosotros. Ella ha luchado sola, ha protegido a su hijo, y nunca ha pedido nada. ¿No ves que eso es lo que la hace valiosa? La madre desvió la mirada, incómoda. Las palabras de su hijo la tocaban más de lo que quería admitir, pero su orgullo la mantenía firme. En ese momento, Tuna apareció en la sala. Había escuchado suficiente. Con la voz temblorosa, pero llena de dignidad, dijo, «Señora, no quiero causarle dolor ni dividir a su familia. Si cree que mi presencia es una carga para Alex, estoy dispuesta a alejarme. Lo único que deseo es que él sea feliz, aunque no sea a mi lado». Alex giró de inmediato hacia ella, sus ojos encendidos de desesperación. «No digas eso, Tuna», exclamó, tomando su mano. «No volverás a irte. Si tengo que luchar contra el mundo entero, lo haré, pero no voy a perderte otra vez». El silencio volvió a envolver la habitación. La madre observó esa escena, la mano de su hijo aferrada con fuerza a la de aquella joven, la mirada decidida de Alex, la humildad y sinceridad de Tuna. Y aunque no lo dijo, en lo profundo de su corazón comenzó a nacer una grieta en su muro de resistencia. Pero esa aceptación aún estaba lejos. Con un tono severo, la madre concluyó, «No tomaré una decisión hoy. Pero entiendan algo, el camino que han elegido no será fácil. Si insisten en estar juntos, tendrán que demostrarme con hechos,
no con palabras, que este amor puede resistirlo todo. Las palabras cayeron como un desafío, y Alex lo comprendió. No sería una victoria inmediata, pero al menos había abierto la puerta a la posibilidad de luchar por su futuro con Tuna. Esa noche, mientras salían de la casa tomados de la mano, Alex susurró al oído de ella: «Este es solo el comienzo, Tuna. Pase lo que pase, no te soltaré». Y bajo la luna silenciosa, ambos supieron que el verdadero combate por su amor acababa de comenzar. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Aunque la madre de Alex no volvió a mencionar a Tuna, su actitud fría era un recordatorio constante de que la batalla aún no estaba ganada. Entonces apareció Mai, más presente que nunca. Había comenzado a trabajar junto a la madre de Alex en la empresa familiar, demostrando habilidad y cercanía. Su sonrisa amable y su historia compartida con Alex y Jon la hacían parecer la opción perfecta a los ojos de todos, menos a los de Alex. Una tarde, Jon, el viejo amigo de Alex, lo enfrentó en el despacho. «Alex, sé que amas a Tuna», dijo con un suspiro pesado, «pero vale la pena poner en riesgo todo lo que has construido. Tu madre está confiando en Mai, y ella siempre ha estado aquí para ti». Alex lo miró con seriedad, pero su voz fue clara y firme: «Jon, te agradezco tu preocupación, pero no entiendes. No se trata de conveniencia ni de historia compartida. Mi vida está con Tuna. No pienso cambiarlo por nada». Jon bajó la mirada, incómodo. Sabía que Alex hablaba en serio, pero también intuía que esa decisión lo enfrentaría con más obstáculos de los que podía imaginar. Mientras tanto, Mai buscaba acercarse más a Tuna. Una tarde la encontró en el jardín de la empresa, y con una sonrisa cargada de ironía, le dijo: «Tuna, ¿realmente crees que puedes darle a Alex lo que necesita? Él pertenece a otro mundo, y tarde o temprano lo entenderás». Tuna sintió un nudo en el estómago, pero no respondió con rabia. La miró directamente a los ojos, y con calma, contestó: «Quizás no tenga todo lo que él tiene, pero le doy algo que nadie más puede, mi amor sincero. Y si él decide quedarse conmigo, no hay nada que tú o nadie pueda hacer para cambiarlo». Las palabras quedaron flotando en el aire, firmes como una promesa. Mai, sorprendida por la fuerza de Tuna, apretó los labios en silencio. Aquella noche, Alex supo lo ocurrido. En lugar de enfadarse, sonrió con orgullo y tomó las manos de Tuna. «Ese es el espíritu, mi amor. El mundo intentará separarnos, pero si permanecemos juntos, nada podrá destruir lo que sentimos». La lucha apenas comenzaba. Con la oposición de su madre, la presión de Mai y las dudas de Jon, el amor de Alex y Tuna estaba siendo puesto a prueba como nunca antes. Y, sin embargo, en medio de las sombras, brillaba una certeza: mientras siguieran unidos, no habría obstáculo que pudiera apagar la llama de su amor.